el día de hoy. ¿Te imaginas despertar a medianoche y escuchar un llanto que resuena desde los confines del patio trasero? Esta macabra realidad se manifestó en la vida de un joven en Tailandia, quien, movido por una mezcla de curiosidad y temor, optó por adentrarse en la negrura de la noche y confrontar la fuente del inquietante misterio. Desde el abismo oscuro emerge el rostro deformado de una figura femenina. Su tez pálida impresiona, mientras sus ojos destellan con una luz sobrenatural. Encorvada en una pose desquiciada, su llanto da escalofríos. La cámara apenas capta una fracción de esta aterradora visión, ya que el joven, preso del temor, regresa precipitadamente al resguardo de su hogar. ¿Qué harías tú si encuentras algo como esto en tu patio trasero? En el transcurso de una serena excursión natural, un joven decide filmar al notar el comportamiento extraño de un pequeño conejo. No obstante, lo que sucede luego le da un giro aterrador al metraje. Fucking hell. He was right there. El conejo queda petrificado, como si la realidad misma lo hubiera esculpido en una estatua. Incluso cuando el joven se aproxima, el animal permanece inerte. Sin embargo, el hecho se ennegrece aún más cuando lamentos y quejidos extraños emergen de algún lugar. Presa del pánico, el joven abandona el lugar a toda prisa. Algunos especulan que podría haber sido una entidad tomando la forma del animal para atraerlo. Dime, ¿qué piensas tú? El metraje que se presentará a continuación ha capturado la atención de diversos medios a nivel global, siendo catalogado como uno de los avistamientos ovni más sobrecogedores de la historia reciente. El hecho se suscitó cuando el gobierno de Irán detectó la presencia de un objeto extraño surcando los cielos, desencadenando el lanzamiento precipitado de misiles.
La Fuerza Aérea iraní despliega todos sus recursos, lanzando una impresionante cantidad de misiles hacia el objeto desconocido. Sin embargo, la perturbadora singularidad reside en la inmovilidad del objeto. Ante la lluvia de proyectiles, parece emerger un halo imperceptible que repele y desvía los misiles, desafiando toda lógica conocida. Este fenómeno suscita preguntas de una gravedad inquietante. ¿Qué significado hay tras esta anomalía? ¿Podría estar la totalidad de la humanidad en un peligro inminente? Por favor, dime qué opinas al respecto. En el marco de una exploración liderada por uno de los miembros del canal Clipstore, nos adentramos en los umbrales de un hotel abandonado durante más de 3 décadas, donde después de su quiebra y posterior cierre, precipitó el fatal desenlace del propietario, quien se colgó en las mismas entrañas del edificio. ¿誰ですか？誰？誰かいます？次の部屋行きます。こんばんは。誰かいますか？いたら返事してもらってもいいですか？ Durante el incidente, el explorador pregunta repetidas veces si hay alguien ahí, pero no obtiene respuesta. Luego, un goteo enigmático emana de las profundidades de un antiguo ascensor, atrayendo su atención de manera inquietante. Intrigado por el perturbador sonido, el explorador toma una decisión audaz: grabar las profundidades del ascensor. Sin embargo, lo que se desencadena a continuación te helará la sangre. Dime, ¿lo viste? ¿No? Al girar la cámara para abandonar la escena, las imágenes capturan unas piernas suspendidas desde lo alto del ascensor. Este escalofriante hallazgo nos conduce a una inevitable pregunta. ¿Podrían estas piernas pertenecer al espíritu del propietario que encontró su fin trágico dentro del edificio? Dime, ¿qué piensas tú? Tenemos nueva comunidad en WhatsApp. Únete y disfruta de la convivencia de toda la familia Phantom. El link lo encuentras en la descripción de este video y el primer comentario fijado. Un hombre llamado Alan de República Dominicana recibe un video de un amigo
donde se presenta un suceso extremadamente perturbador. En dicho metraje, observamos al joven abandonando su apartamento a las 5:30 de la mañana, preparado para dirigirse al trabajo. Al final del pasillo, emerge una figura humanoide y oscura realmente aterradora. La entidad cruza con rapidez y luego parece desvanecerse. Aunque el joven no la vio directamente, su intuición se activa y sabe que percibió algo con su vista periférica, y en un gesto instintivo, sigue el rastro del fenómeno cuando camina para irse. La intuición de que algo extraño ha transcurrido lo impulsa a revisar la grabación de la cámara de seguridad, llevándose la aterradora sorpresa. A medida de que el material se propaga en la red, se desata un debate ferviente, llevando a algunos a sugerir un posible montaje, lo que hace que el joven se vea obligado a defender la autenticidad del suceso. Este video, el cual se viralizó, no tiene ningún tipo de edición, así como yo le estuve explicando a Alex. Esta fue la cámara que lo captó y este es el pasillo. Fue todo real, mi gente, gracias. Desde mi perspectiva, el metraje parece verídico, exento de las señales propias de un montaje, y realmente es uno de los videos más aterradores que he visto. Esta experiencia nos insta a preguntarnos cuántas veces podríamos haber estado muy cerca de entidades similares, inconscientes de su presencia. Seguramente todas esas veces en las que tú mismo creíste ver algo con el rabillo del ojo, pero al voltear ya no estaba. Esto es realmente perturbador y seguro no te dejará dormir esta noche. Espero que este video te haya gustado. Las personas que ves aquí son las que me han apoyado durante todo este mes suscribiéndose a través de la membresía del canal. También quiero agradecer a todos los que se han pasado a mi canal de Twitch y se han suscrito. Y en este espacio quiero agradecer especialmente a Cari, Katrina y Adele por haberse suscrito en ambos canales. Si tú quieres pertenecer a la familia Phantom y aparecer en los próximos videos, ya sabes qué hacer. Te puedes suscribir por membresía del canal o puedes pasarte también en mi canal de Twitch. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.